Evangelio de San Lucas, video número 1. Que todos te conozcan y te amen. San Lucas es una persona preparada, culta, de la segunda generación cristiana y que vive en un ambiente helenista. Recibió una buena educación humanista, vivió en medio de una cultura griego-helenista y era además médico. San Lucas era un agudo observador, abierto a todos, comprensivo con los que sufren. Su origen pagano le ayudó en su universalismo, ayudando a la conversión de los gentiles. San Lucas no conoció a Jesús, sino que recibió la predicación de los apóstoles y una vez bautizado, conoció a Pablo, se hizo su discípulo. En el segundo viaje de San Pablo, en Hechos capítulo 16, comienza a hablar de nosotros, dando a entender que estuvo en él. También está junto al apóstol durante la prisión en Cesarea y Roma. Pablo nombra a San Lucas como uno de sus más fieles colaboradores. San Lucas es el autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Escribió su relato alrededor de los años 70 y 80 con objeto de narrar las cosas que pasaron entre nosotros, con un relato ordenado para que lo que te han enseñado cobre plena realidad, le dice a Teófilo, a quien dedica su obra. En Éfeso tuvo contacto con San Juan y tal vez con la misma Madre María Santísima, quienes le ayudaron a completar el relato de la infancia de Jesús. Según la tradición, hay 7 pinturas de la Santísima Virgen hechas por San Lucas. San Lucas es considerado patrono de los médicos y de los pintores. Fuentes orales. El autor no nos dice cuáles son, pero conociendo su vida podemos suponer que la más grande fue San Pablo y otros apóstoles. Fuentes escritas. El Evangelio de San Marcos, la fuente Q. San Lucas tiene un gran respeto por el material de estas fuentes, pero introduce algunos cambios para adaptarlo al mensaje que él quiere dar a sus comunidades. Así, por ejemplo, omite algunos temas demasiado judíos que su comunidad helenística no entendería. No utiliza las palabras hebreas Abba, Padre, Boanerges, hijos del trueno, Éfeta, ábrete, Hosana, sálvanos, etc. Aquí tenemos la teoría de las dos fuentes, que son San Marcos y la fuente Q. En ella se inspiraron el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. El estilo del Evangelio de San Lucas. Aunque narre los mismos hechos que los demás sinópticos, lo hace con una sensibilidad y perspectivas originales que revelan unos rasgos personales y los de su comunidad de origen. Objetivo: anunciar a Cristo a las comunidades cristianas helenistas. Amor a la precisión. Solo San Lucas nos da algunos ejemplos particulares de personas y sus reacciones psicológicas. Por ejemplo, el pueblo estaba en expectación, preguntándose todos en sus corazones acerca de Juan, si sería el Cristo. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Tomando en cuenta las dos obras, San Lucas nos da una macrovisión de la historia de la salvación, la cual divide en 3 partes. La primera, el tiempo de Israel o el tiempo de las promesas, se remite a Adán y termina con la predicación del Bautista. En San Lucas, la genealogía es ascendente, comienza con Jesús y termina con Adán, dándole el aspecto universalista.
En San Mateo es descendente, comienza con Abraham y termina con Jesús. Segunda, el tiempo de Jesús o el tiempo de la salvación. Con Jesús al centro proclama la buena noticia, primero a Israel y luego al mundo entero. Tercera, el tiempo de la Iglesia, tiempo del testimonio, Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos una gráfica donde Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas. Jesús en el centro, la realización de las promesas, dando comienzo al Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia. El Evangelio de San Lucas es reforzado por un itinerario geográfico, que es al mismo tiempo un itinerario espiritual de la salvación. Primero, comienza en Jerusalén, el centro del judaísmo, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que hace de enlace entre la antigua a la nueva alianza. Segundo, la escena se traslada a Galilea, centro del mensaje de Jesús. Si recordamos, Jesús puso su residencia en Cafarnaúm. Tercero, desde Galilea, Jesús emprende su subida a Jerusalén. En Jerusalén tienen lugar los hechos centrales de la salvación, la cena, la pasión, la resurrección. Palestina en tiempos de Jesús. Palestina significa país de los filisteos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. Palestina se convirtió en una provincia romana en la que los israelitas eran libres de practicar su religión y vivir de acuerdo con sus costumbres, siempre que cumplieran las leyes del imperio y pagaran los impuestos. En tiempos de Jesús estaba dividido en 3 regiones: Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea al sur. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Herodes el Grande, de origen idumeo, fue proclamado rey de los judíos por los emperadores romanos Octavio y Antonio en el año 39 a.C. Empezó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. La obra, que duró casi 100 años, fue destruida por las legiones de Tito en el año 70 después de Cristo y nunca más volvió a ser construido. Tras la muerte de Herodes el Grande, el reino se dividió entre sus hijos. Herodes Antipas gobernó Galilea con el título de tetrarca en tiempos de Jesús. Desde Jerusalén, centro de la buena noticia, el Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia. Es donde encontramos las páginas más delicadas que hablan de la profundidad, ternura y misericordia de Jesús. Aquí vemos a la pecadora arrepentida. Es el Evangelio de la salvación universal. Jesús es el nuevo Adán que incorpora a toda la humanidad a la dignidad de hijos de Dios. Es el Evangelio de los pobres. Refleja la predilección de Jesús por los pobres, marginados, los samaritanos, los despreciados. Es el Evangelio de la oración. Muestra a Jesús en oración antes de cada suceso importante, en el bautismo, en la elección de los 12, antes de la confesión de Pedro, en la transfiguración, antes de enseñar la oración del Padre Nuestro, en Getsemaní.
y el fruto de la oración es el Espíritu Santo. Jesús está constantemente dirigido por el Espíritu Santo. Es el Evangelio de la alegría, una vida de unión con el Padre y con el Espíritu Santo ante la salvación concedida a todos, es fuente de gozo. Los cánticos de María, de Zacarías, de los ángeles, de Simeón, dan el tono de alegría a todo el Evangelio. Los pobres son felices. La música y la danza acompañan la fiesta del Hijo Pródigo. Las multitudes se alegran ante las obras de Jesús. Los 72 discípulos vuelven de su misión en la alegría. Zaqueo acoge feliz al Maestro, y el Evangelio termina con una nota de alegría. Los apóstoles vuelven a Jerusalén llenos de alegría. Jesús en San Lucas. Como hemos visto en los anteriores evangelios sinópticos, cada evangelista resalta alguna característica mesiánica de la rica personalidad de Jesús, según los destinatarios y el mensaje de todo su evangelio. Así, San Lucas resalta los siguientes aspectos. Primero, profeta. En el plan universal de salvación, Jesús inicia su misión en Nazaret, revelándose como el profeta ungido, escogido por Dios para llevar la buena nueva a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. En la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y leyendo un pasaje de Isaías, dice que ese pasaje se cumplía en ese momento en presencia de ellos. Segundo, Jesús es el Salvador. San Lucas es el único sinóptico que utiliza este título para dirigirse a Jesús. Tercero, Jesús es el Rey y Señor, que le da el dominio de la historia en la perspectiva mesiánica y de salvación universal. Cuarto, Jesús es el Kyrios, Señor, un título que los paganos daban a sus dioses. La intención de San Lucas es que sus oyentes griegos helenistas entendieran quién es Jesús. Los invito a seguir leyendo el Evangelio de San Lucas y posteriormente ver el video número 2.